En México, la incógnita sobre por qué se comen tamales el día de la Candelaria a menudo se pierde entre las tradiciones arraigadas. Más allá de la festividad en sí, muchas personas están familiarizadas con la tamaliza, una práctica conectada con el Día de Reyes. Sin embargo, este enigma culinario es más que una simple costumbre. Es un capítulo fascinante donde la historia, lo espiritual y lo gastronómico convergen. Hola, soy Edgar. Te doy la bienvenida a este canal. Hoy veremos una tradición fascinante de México. ¿Por qué se comen los tamales el 2 de febrero o Día de la Candelaria? Un misterio y costumbre culinaria que inicia desde el Día de Reyes y se disfruta el 2 de febrero. Pero, antes de empezar... ¿Y ahora qué? Calma. Solo quería decirte que si no lo has hecho, no olvides suscribirte, dejar tu like al final del video si te gusta y si eres estudiante de español, recuerda que hay una actividad de comprensión en la descripción. Ahora sí, empecemos. ¿Por dónde empezamos? Cierto. Empecemos por la historia del Día de la Candelaria. En México, como en muchos otros países, se celebra el 2 de febrero el Día de la Candelaria, marcando así el final de las festividades de invierno. La tradición se origina en la purificación de la Virgen María, quien, 40 días después del nacimiento de Jesús, presentó a la luz que iluminaría al mundo. Pero espera, hay más. Este día se entrelaza con la antigua celebración prehispánica del Atlacualo, rindiendo tributo a los dioses Tlaloc, dios de la lluvia, y Chalchituicle, diosa de lagos y ríos, para celebrar el nacimiento del sol. Debe ser una coincidencia, es una muy bonita coincidencia. Y sí, esta coincidencia temporal con la purificación de la Virgen María permitió a los españoles continuar con la evangelización, fusionando y transformando la festividad en lo que ahora conocemos como el Día de la Candelaria. Hoy en día, las familias acuden a la iglesia a presentar a sus niños Dios, vestidos con diferentes trajes en una misa especial. La tradición de vestir al niño Dios se remonta al virreinato, con más de 100 modelos distintos al día de hoy. Pero la celebración va más allá de lo religioso. Es una oportunidad de celebración entre amigos y familia. Ya están listos los tamales. Calma. Ya viene la tamaliza. Entonces, la tamaliza y el Día de la Candelaria están relacionados. En particular, para las personas que encontraron el muñeco del niño Jesús dentro de su pedazo de rosca. ¿Recuerdas? Las personas que encuentren el muñeco del niño Jesús dentro de su pedazo de rosca tienen la responsabilidad de protegerlo y además de celebrar en febrero con sus amigos y familiares. Pues si te salió el muñeco en la rosca, te tocan los tamales. Ahora, hablemos de los tamales. ¿Por qué se preparan en este día? La respuesta está en la fusión de tradiciones prehispánicas y católicas. En la antigüedad, durante el Día de la Candelaria, las civilizaciones indígenas llevaban maíz a los dioses Tlaloc y Chalchituitle para buenas cosechas. Con la llegada del catolicismo, los tamales se fusionaron con la celebración religiosa. Los mexicas
Si te lo perdiste, la semana pasada hablamos sobre los mexicas. Te dejo el video por aquí. ¿En qué estaba? Ah, sí. Los mexicas rendían tributo a los dioses ofreciendo alimentos con el maíz como base. Entre estos, los tamales. Y así asegurar buenas cosechas. How it happened, who was there, how many got killed and who killed them, changes depending on who's telling the story. Exactamente, así pasó. Los mexicas solo ofrecían maíz y tamales porque las civilizaciones prehispánicas nunca hacían ofrendas humanas. Entonces, con la tamaliza, el 2 de febrero en México se convirtió en una celebración especial, llena de intriga, que resalta la riqueza de la tradición mexicana este día. De esta manera, conectamos el presente con el pasado, el Día de la Candelaria, y nos dio en México un motivo más de emoción y suspenso el 6 de enero durante la Rosca de Reyes. Déjame en los comentarios cuál es tu tradición durante esta festividad. No olvides tus tamales, darle me gusta al video si te gustó y no olvides suscribirte si no lo has hecho. También no olvides tu pequeño regalo en la descripción. Adiós y hasta la próxima.